En 1990, el costo de la matrícula en una gran universidad del Medio Oeste era de $92 por hora de crédito. En 2005 la matrícula había aumentado $287 por hora de crédito. $287 por hora de crédito. Determine una ecuación lineal C para representar el costo de la matrícula en términos de X, el número de años desde 1990. Ahora vamos a encontrar la ecuación en la forma, Y es igual a B más MX. Y es igual a B más MX, que es equivalente a Y es igual a MX más B en nuestro caso, aunque observe cómo X es la variable de entrada y C es la variable de salida. Y, por lo tanto, nuestra ecuación tendrá la forma C es igual a B más MX, C es igual a B más MX. Donde B es el valor inicial o la cantidad inicial también conocida como la intersección vertical, y M es la tasa de cambio constante también conocida como la pendiente. Y ahora volviendo a la información dada, ya que X es el número de años desde 1990, y en 1990 la matrícula era de $92 por hora de crédito. Y en 1990 la matrícula era de $92 por hora de crédito. Podemos representar la información como un par ordenado, y el par ordenado sería 0,92,092. Nuevamente usamos 0 para X ya que X es el número de años desde 1990, lo que significa que X es igual a 0 representa el año 1990. Lo que significa que X es igual a 0 representa el año 1990. Observe cómo cada par ordenado tiene la forma de X, C. También sabemos en 2005 que la matrícula aumentó $287 por hora de crédito, aumentó $287 por hora de crédito. Y desde 2005 es 15 años después de 1990, y desde 2005 es 15 años después de 1990, podemos representar la información como el par ordenado 15,287, 15,287, 15,287, 15,287. X es igual a 15 representa el año 2005, X es igual a 15 representa el año 2005, para determinar el valor de X siempre podemos tomar el año deseado de 2005 en este caso, y restar el año base de 1990, lo que nos dará X es igual a 15. No, si tenemos dos pares ordenados, podemos determinar la ecuación, en la forma C es igual a B más MX. Y nuevamente B es la cantidad inicial o inicial. ¿Cuál sería la matrícula en el año base de 1990? ¿Cuál sería $92 por hora de crédito? Entonces sabemos que B es igual a 92. Entonces sabemos que B es igual a 92, y ahora necesitamos encontrar la pendiente, y la fórmula de la pendiente es normalmente, el cambio de Y dividido por el cambio de X. En nuestro caso, aunque la pendiente es igual al cambio en C dividido por el cambio en X. Igual al cambio en C dividido por el cambio en X. En lugar de usar Y sub 2 menos, Y sub 1 para el cambio de Y, el cambio de C es, C sub 2 menos C sub 1 y el cambio de X es, X sub 2 menos X sub 1. Vamos a ordenar los pares etiquetados, X sub 1, C sub 1, X sub 1, C sub 1, X sub 2, C sub 2. Entonces, el cambio en C es igual a 287 menos 92, entonces el cambio en C es igual a 287 menos 92, y el cambio en X es igual a 15 menos 0. 287 menos 92 es igual a 195, 287 menos 92 es igual a 195. Por supuesto 15 menos 0 es igual a 15. 195 dividido por 15 es igual a 13. 195 dividido entre 15 es igual a 13. Entonces, ahora que conocemos la pendiente, nuestra tasa de cambio constante es 13. El costo de la matrícula aumenta en $13 por hora de crédito por año. Y ahora que sabemos que M es igual a 13, podemos escribir nuestra ecuación. Nuestra ecuación es, C es igual a 92 más 13X, C es igual a 92 más 13X, C es igual a 92 más 13X. El próximo año 2011 la matrícula será, ¿cuántos dólares por hora de crédito? Necesitamos determinar qué valor de X representa el año 2011, X es igual a 2011 menos el año base 1990, X es igual a 2011 menos el año base 1990, que es igual a 21. Sustituimos 21 por X en nuestra ecuación, y determinamos C, para determinar el costo y la matrícula por crédito 2011. Entonces tenemos C es igual a 92 más 13 veces 21. Entonces tenemos C es igual a 92 más 13 veces 21. Que es igual a 365, que es igual a 365. Lo que significa que en el año 2011, la matrícula será de $365 por hora de crédito. La matrícula será de $365 por hora de crédito. Y para la última pregunta, ¿en qué año la matrícula será de $430 por hora de crédito? Observe ahora, nos están dando el costo por hora de crédito, que es C. Entonces nos dan que C es igual a 430, entonces sustituimos 430 por C en nuestra ecuación, y luego resolvemos por X, y determinamos qué año representa el valor de X.
Sustituyendo 430 por C, sustituyendo 430 por C, tenemos 430 es igual a 92 más 13x, tenemos 430 es igual a 92 más 13x, primero aislamos 13x restando 92 en ambos lados. Simplificando en el lado derecho, 92 menos 92 es 0, tenemos 13x iguales, 92 menos 92 es 0, tenemos 13x iguales, 430 menos 92 es igual a 338, 430 menos 92 es igual a 338, el último paso es dividir ambos lados entre 13. Simplificando, 13 dividido entre 13 es 1, simplificando, 13 dividido entre 13 es 1, una vez x es x, tenemos x es igual a 338 dividido entre 13, que es igual a 26. Entonces nuestra respuesta no es 26, debemos determinar qué año representa esto. Y dado que x es el número de años desde 1990, el año es 1990 más 26, el año es 1990 más 26, lo que equivale a 2016, En el año 2016, la matrícula será de $430 por hora de crédito. En el año 2016, la matrícula será de $430 por hora de crédito. Espero que hayas encontrado esto útil.